Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Bueno, pues el día después de la eliminación en el Mundial de Clubes del Atlético de Madrid, tenemos a un protagonista que nos puede hablar de muchísimas cosas, porque él es muy del Atleti, pero también juega en el Andratx. Es muy del Atleti y acaba de renovar con el Andratx. Es muy del Atleti y colabora en Atlético Stats. Es muy del Atleti y jugó en el Pontevedra de Iago Iglesias. Es muy del Atleti y le quitamos el ascenso con el Zamora el año pasado. Ya me sabe mal, pero bueno, de todos estos temas podemos hablar con el gran Javier Melo. Javi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí contigo, charlar un ratito y gracias a ti por la invitación, por supuesto. Bueno, encantado. Es un placer siempre hablar con futbolistas del fútbol modesto, valga la redundancia, siempre se aprende Claro. mucho, siempre es un lujo y son nuevas experiencias y que a la gente no conoce, porque desde luego tú eres un perfil muy distinto. Yo no sé si te defines más como jugador del Andratx o como miembro de Atlético Stats, que es una página y un proyecto de YouTube por el que ahora te preguntaré, porque eres las dos cosas a la vez. Pues es una buena pregunta. A ver, yo no me defino ni con una ni con otra. Yo creo que al final es un mix de ambas. Incluso te diría de una tercera. Yo al final, además de futbolista, de colaborar con Atlético Stars, haciendo uno de mis hobbies y una de mis pasiones, que es un poquito el periodismo deportivo, yo realmente soy profesor. Qué bueno. Sí, de educación primaria. Entonces, no sé, pues me definiría como un chico que juega al fútbol, que es profesor y que comparte uno de sus hobbies con un grupo maravilloso y un proyecto maravilloso como es Atlético Stats y que disfruta el día a día con ello. La pasión, en tu caso, casi ha invadido a la profesión, porque yo te conozco más porque juegas vamos, porque colaboras con Atlético Stats que porque juegues en el Andratx. Esa es la verdad, yo te soy sincero. Y mi interés definitivo en charlar contigo vino por eso, porque eres un futbolista, pero sobre todo porque estás en Atlético Stats y además siguiendo tu perfil de redes sociales, en Twitter, ahora X, tus colaboraciones en YouTube. Eres alguien muy activo, que genera mucha opinión, que se moja, que habla mucho de fútbol, mucho del Atleti, por supuesto, pero que no te cortas un pelo. ¿Hasta qué punto te ha causado algún problemilla o ha sido todo fluido y ningún club en los que has estado te ha puesto pegas porque tú seas tan activo y seas un futbolista tan diferente en ese sentido? Es que esa es una muy buena pregunta, la verdad, y al final piensa que, bueno, supongo que lo comentaremos, yo en cuanto al fútbol formativo me formé en la cantera del Celta, estuve 10 años, pasé unos pequeños meses en el Alondras, en el Alondras, perdón, en el equipo de mi pueblo, mezclé ahí Alondras con Andratx. Sí. Sí, luego nada, también estuve en el Mallorca y claro, luego pues cuando acabo el fútbol formativo pues ya me pasó a fútbol amateur, jugué en Santa Catalina, en el Teruel, en el Mallorca B, en el Pontevedra. Al final, pues como son entidades más profesionales, una de las cosas que muchas veces me aparecía en el contrato es que a nivel de redes sociales y demás yo no me podía exponer mucho y de hecho hasta que yo no finalizo mi contrato con el Pontevedra no pongo un tuit de opinión en cuanto al fútbol ni en cuanto al Atlético de Madrid. Nadie sabía que yo era del Atlético de Madrid más allá de mi círculo cercano. O sea, realmente esto es muy reciente de ahora y ya te digo, sí que es cierto que cuando me picó la curiosidad de verdad con el tema del periodismo fue en el tramo final de temporada con el Pontevedra, que hizo un curso y demás, y con un amigo que es aquí de Mallorca, que tiene un canal de Twitch, pues me ofreció entrar en su Twitch para probar y tal, porque a veces también le preguntaba por cosas del periodismo, que se llama Enclave Mallorquinista, y sí que ahí el Pontevedra me dio un tirón de orejas porque no dije nada. Ya. Fue la única situación en la que tuve algún problemilla por no haber comentado lo que iba a hacer y por al final, pues un jugador de Pontevedra entrar en un programa de Twitch. Pero bueno, nada más allá ni nada más problemático que eso. Nada grave y sí que noto, a lo mejor es una impresión equivocada, ahora me contarás, pero que el Andratx, que está muy por la labor y que yo creo que ha sido inteligente y ha visto que tú potencias el Andratx. El hecho de que tú estés en otro sitio, aunque no tenga nada que ver con el Andratx, pero sigue siendo fútbol, yo creo que potencia en positivo la imagen del club porque además tú eres un chico que sabe hablar, que sabe comunicar y que sabe de fútbol y que tiene intereses y formación también académica. Y yo ayer, por ejemplo, que acabas de renovar con el Andratx, noté
que te promocionan en redes sociales y que se sienten muy orgullosos de ti. Y no creo que sea solo por la faceta que tienes como futbolista, que seguramente también. Sí, la verdad es que, mira, es curioso porque al final el Andratx es un club muy familiar, un club muy humilde, que permite a todo el mundo trabajar, ¿no? Al final nosotros entrenamos de tarde y por las mañanas cada uno le dedica el tiempo a sus diferentes facetas, labores o profesiones, ¿no? Y yo, de hecho, pese a que soy estudiante de educación primaria y con el tema de la carrera y demás, pues también tenía el hobby del periodismo deportivo y yo sinceramente lo valoro como un hobby que si en un día se convierte en una profesión, pues estará ahí y lo valoraré como tal, ¿no? Por lo tanto, desde el Andratx entendieron desde el primer momento que, pese a que es mi hobby, le podría dedicar tiempo y no influía para nada con el apartado futbolístico. Y de hecho, que comentas el tema de la renovación, ayer promocionan la renovación a través de 2, 3, 4 tweets y el primer tweet dice, ¿qué tal todo? @Atlético Stats. Por lo tanto, hay ahí buena conexión y sí que es cierto que al final de una forma u otra también el András tiene más visibilidad a través de Atlético Stats y a través de que yo soy miembro de Atlético Stats. Se potencia mutuamente. Es Sí, fútbol y sabiéndolo vehicular de manera correcta, es algo correctísimo. que retroalimenta y que está bien. Y Sin que duda. los clubes tienen que ser más abiertos, tienen que ser como el Andratx. Es que hay clubes que te encuentras que tienen una cerrazón. Tu club anterior, el Pontevedra, yo te puedo contar una anécdota parecida a la que me has contado tú de que te daban un tirón de orejas. Yo Sí, intenté charlar con Yago Iglesias a raíz de lo bien que lo hizo el Pontevedra esta temporada en Copa del Rey, que es para quitarse el sombrero. Hice un vídeo íntegro del Pontevedra de 40 minutazos ahí, historia, no sé qué. Intenté hablar con Yago Iglesias y pues, como si fuera el Papa o como si fuera el sí, Rey, sí. tanto por parte del club como por parte de Yago. Así que se agradece mucho clubes como el Andratx. Sí, la verdad es que yo lo miro por el aspecto incluso estudiantil, ¿no? Se puede dar que en un equipo de fútbol haya un jugador que estudie periodismo, que quiere ser periodista y que pues muchas veces tiene que dar visibilidad a su trabajo de la forma en la que lo puedo hacer yo, ¿no? Por lo tanto, creo que está bien lo que está haciendo el Andratx en el trato conmigo, sobre todo con el tema de redes sociales, de poner tweets y demás. Y creo que, pues bueno, estaría bien que diferentes equipos lo valorarían como tal porque no deja de ser parte de un proceso estudiantil y de formación, o sea, ni más ni menos. Bueno, pues como las dos cosas están muy unidas, intentaremos hablar de todo un poco en esta charla tan amena que estamos teniendo. Pero lo primero, a ver, ya que está de actualidad y que siempre lo está, porque es un equipo de los más grandes de España y de Europa, ¿tú por qué eres del Atleti, como decía la campaña publicitaria? Una buena pregunta, la verdad, porque yo soy un chico gallego de Claro, Cangas de un Morrazo, donde se puede intuir que, bueno, de la provincia de Pontevedra, en la que la mayoría de gente puede ser del Celta el Depor. o tal, ¿no? Del Depor, sí, porque son los equipos de Galicia, pero todo lo contrario, al final en mi familia, toda mi familia es madridista, salvo mi padre. Pero toda mi familia muy madridista, por ambos lados, por parte materna como por parte paterna. Y pues se ve que en este aspecto, pues mi padre de pequeño se hizo del Atleti. Y la historia que me cuenta mi padre siempre es que cuando él era pequeño y iba a la lavandería a acompañar a mi abuela, pues no sé si fue a la lavandería o a un kiosquero, me dijo. Y creo que era un kiosquero. Que de aquella pues había cromos de fútbol y empezaba a ver cromos de fútbol y demás y le regaló un cromo de Luis Pereira. Y a mi padre pues le hizo gracia y a través de esa conexión con Luis Pereira, la camiseta del Atleti que le gustaba, que era rojiblanca como la que llevas tú del Zamora, Sí. pues se enamoró del Atleti y se hizo del Atleti cuando tenía todo en contra para ser del Atleti, porque ya te digo, si no eres del Madrid o del Barça, pues lo lógico es que posiblemente por la zona en la que nací yo seas del Celta, ¿no? Pero sí, sí, me viene por mi padre, ya te digo, mi familia toda es madridista y mi padre, mi hermano y yo los únicos del Atleti. Curiosísimo y una historia también que mola y con la que me siento identificado. Mi padre es muy del Atlético y yo creo que pueden ser de una generación parecida, tu padre y el mío. Puede ser. Mi padre es del 68. Claro, el mío es de un poco antes, sí, pero aquella final de Copa de Europa de los 70, bueno, imagino que tu padre entonces Se- pillaría muy pequeño, la del setenta y Sí, del cuatro. 74, sí, contra el Bayern de Múnich. Claro, entonces ya fue más de la época de Pereira y de cuando Luis Aragonés pasó de jugador a entrenador, ¿no? Sí, Eso entrenador, también, sí. que ganó un par de ligas el equipo en la década de los 70 en el tramo final después 7 de... por ahí, sí. Así que
parecidos nuestros padres en cuanto a edad y en cuanto a sentimientos y en cuanto también, pues seguramente a ser de, bueno, de un equipo diferente a Madrid y Sí, Barça, que no es lo que se totalmente, llevaba. totalmente. Totalmente, y sinceramente, ahora que tengo uso de razón y demás, y puedo diferenciar entre ciertas cosas y otras, no me imagino de otro equipo. O sea, me hicieron una pregunta hace un tiempo que era, ¿y si no llegas a ser del Atleti, de qué equipo eres? Es que no me imagino de otro equipo. Y creo que al final, de una forma u otra, pues mi padre siempre me decía que el Atleti te forma para la vida, el Atleti va con uno mismo, ¿no? Y al final va en la esencia de cada uno y si yo soy del Atleti es por algo y sinceramente lo pienso así y creo que todo pasa por algo y si yo soy del Atleti por algo será, ¿no? Y sinceramente creo que es muy bonito el hecho de tener una pasión tan grande en este aspecto porque mucha gente me dice, joder, estás loco con el Atleti, estás que se te va la olla. Pero es así, soy así y creo que como la mayoría de atléticos lo vivimos de una forma muy, muy fuerte y tiene un peso muy grande en nuestro día a día. Está la famosa frase esta que es un topicazo, ¿no? De que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Y pues en este caso es totalmente cierto. Está mi familia, está la gente que yo quiero, pero luego está el Atleti, es así. Bueno, y al Atleti actualmente, por hablar más del día a día, Sí. ¿lo sufres o lo disfrutas más? Porque venimos de un Mundial de Clubes paradigmático. Una buena pregunta también. Pues mira, hombre, lógicamente, pues ahora mismo con el tema de la situación actual del Atleti, pues es un poco desagradable. Se sufre un poquito más porque caer en fase de grupos de un mundial en el que, pues yo creo que se hicieron las cosas mal desde el primer momento por cómo se dio la situación, de no querer invertir para tener refuerzos en ese pequeño mercado que se abrió, para reforzar a los diferentes equipos, no haber pujado fuerte por Baena, por Johnny Cardoso, pero sí que es un poco sufrimiento, sobre todo tras la eliminación ayer. Y ya te digo, pese a eso, Miguel, creo que hacía tiempo que no me ilusionaba tanto con el Atleti en esta temporada, porque hasta marzo llegas vivo, luego pues de una forma u otra tropiezas, nunca mejor dicho, después de ese varapalo en Champions contra el Real Madrid, con los dos toques de Julián en el famoso penalti, luego te deshinchas en la Copa del Rey, después de haber empatado y sacar un resultado bueno en Montjuic contra el Barça 4-4, te descuelgas de la Liga cuando sinceramente pensaba en Navidad que el Atleti podría ganarla porque se va líder y hizo 16 partidos consecutivos ganando. Pero ya te digo, pese a la situación actual del Atleti, que es un poco negativa, por lo menos generalizada es negativa, yo me he ilusionado mucho con esta temporada y la he disfrutado. Por lo tanto, hay que equilibrar un poquito la balanza ahí. 50-50. Yo, Sí, claro, es que lo vivo desde otra perspectiva. Yo mm, emocionalmente te confieso a ti y a todos que me he alejado, emocionalmente me he alejado del Atlético. O sea, volverá, eh, volverá, confía. prefiero que gane el Atlético a que gane otro y por supuesto a que pierda, Los de quiero que blanco. pierda el Madrid y el Barcelona, eso siempre. Eso va a ser siempre así. Pero a ver cómo lo explico en breve para seguir con otros temas y no estar toda la charla con esto, que otro día podemos hacerlo. Yo siento que el Atlético ha renunciado, y esto va de arriba abajo, es decir, los máximos responsables son los que dirigen, los dueños y demás, Sí, y después viene el entrenador y después vienen los jugadores, o sea, de arriba abajo, no hay un solo problema o un solo culpable. Um, Dar el siguiente paso. Yo esta temporada nunca me llegué a creer al Atlético como campeón, dentro de que entre noviembre y el primer partido de marzo sí que tenía números de campeón. sí, Pero siempre me ha faltado algo y siempre he hecho de menos desde hace unos años, en concreto lo cifro desde el regreso de Griezmann, un paso adelante, de decir, aquí estoy yo, vamos a reforzar en las posiciones que hace falta, vamos a invertir a tiempo, vamos a no tener siempre el discurso de que hay que mirar por el rabillo del ojo a ver si vienen el Valencia y el Sevilla, que el Valencia y el Sevilla, ¿a dónde van a venir? Si se han caído por completo. ya. He hecho en falta eso, y Falta de ambición, ¿no? ese Realmente, puntito. ¿no? Sí, a ver, es totalmente cierto que al final, si no inviertes, si no te refuerzas como toca, pues difícilmente vas a poder dar ese pasito adelante. Y creo que es el gran debe de la dirección deportiva del Atlético de Madrid en los últimos años. El año pasado tuvimos un pequeño amago de inversión grande con el tema de Julián, Sorloth, Gallagher, Lenormand y demás, pero creo que
en años anteriores firmaban, pues ya ves, a jugadores que prácticamente terminaban contrato o que ya estaban en el ocaso de su carrera, ¿no? Por lo tanto, eso sí que te lo compro. Pero bueno, tiraremos de ilusión, nunca mejor dicho, para esta nueva temporada que empezará, la 25-26. Esperemos que inviertan como toca, que fichen y refuercen la plantilla bien, pues para poder pelear por cosas bonitas y para que tú vuelvas a reencontrarte con el Atleti, Miguel, que eso es importante también. Lo de Griezmann, yo eso no lo supero, porque es que un tío que te graba un documental para decidir si se queda, se va, y a los 2 años lo recauchutas cuando es un jugador que va claramente a menos y que te ha vacilado, es que te ha vacilado. Yo eso no lo entiendo, y que de la noche a la mañana empieces a limpiarle la placa de Sí. lo que le habías manchado. Ya sabes que Mm, el fútbol es muy resultadista en este sí. aspecto y al final, pues bueno, ahí sí que es cierto que hay mucha gente que no olvida lo que hizo Griezmann y creo que no hay que olvidarlo. Pero bueno, creo que al final cuando hincas rodilla, pides perdón, trabajas, eres el primero en trabajar, siendo pues dentro del campo peleándolo y tal, pues bueno, al final a la gente le puedes llegar a volver a conquistar y creo que con Griezmann pues ha pasado eso, sinceramente. Y es una pena cómo está Griezmann ahora, pero sí que es cierto que creo que ha sabido gestionar su situación en el Atleti después del paso por el Barça. Pero bueno, esto ya es cosa de cada uno y cada uno lo vive a su manera. De hecho, mi hermano no lo quería en el Atleti de vuelta. Mi hermano en ese aspecto también no lo llevaba bien, pero ahora le quiere. Bueno, Le quería. se ha ablandado, se ha ablandado. Sí, se ablandó, se ablandó. Bueno, pues te pregunto por no hacer un monográfico Sí, de la situación actual del Atlético, que también tenemos una opinión cada uno y es perfectamente respetable. sí. Y bueno, quién sabe, a lo mejor llevas tu razón y el Atlético empieza a invertir y a hacer las cosas con cabeza y a tener ambición, no lo sé. Pero ¿cómo surge lo de Atlético Stats? Y cuéntame de qué se trata, porque es un canal de YouTube y una cuenta también de Twitter, página web, un proyecto, en definitiva, Sí, multimedia que está muy chulo. Yo le empecé a echar un vistazo más, ya te digo, me ha alejado un poco emocionalmente del Atlético, pero sí que sigo muchísimo el fútbol en su globalidad y escucho a Miguel Quintana, veo sus vídeos y algún día que estuvo charlando con Adrián Barrios y demás, pues sí, con yo Mati, sí. seguía a gente del proyecto, pero no estaba muy al día de lo que hacíais. Y desde ese día, pues sí que estoy más pendiente y veo que es un proyecto sólido y que tiene mucho futuro y en el que estás tú muy, pero que muy implicado. Ahora vienes de estar en directo con ellos. Cuéntame un Correcto. poco de qué se trata. Mira, es un proyecto muy, muy bonito, la verdad. Un proyecto que está creciendo mucho, en el que, lógicamente, el Atlético de Madrid es el protagonista, donde a través de los datos, de las estadísticas, principalmente, y después de la opinión, en este caso objetiva y crítica constructiva de los diferentes participantes de Atlético Stats, que más que participantes se ha creado un vínculo tan, tan grande que nos consideramos un grupo de amigos que habla del Atleti, ¿no? Y al final, pues como comentabas antes, sí que tenemos contenido multimedia, hacemos directos en Twitch y YouTube a la par, tenemos una cuenta de Instagram y de TikTok y de Twitter donde subimos contenido diario, donde hablamos de diferentes temas y ya te digo, es un proyecto muy muy bonito porque al final lo vives de una forma diferente, ¿no? Cada día se sube un vídeo a YouTube hablando debatiendo sobre algún tema o hablando de actualidad, hablando de fichajes o de lo que sea. Hacemos post partido, previa del partido. En definitiva, es contenido diario de lunes a viernes, directo a las 4 en Twitch y en YouTube, que invito a la gente a que entre y a participar, que nosotros recibimos a todo el mundo, sea del equipo que sea. Y luego, pues además de lo que te acabo de comentar, pues diferentes contenidos en redes sociales y tratamos de ser cercanos a la gente, participativos y la verdad es que se vive el Atlético de forma diferente. Este año hemos ido a todos los partidos de visitante del Atlético de Madrid, que es algo pues que puede ser chocante, ¿no? Y se hacía un blog después de cada partido y creo que estuvo muy bien. Se llama Atlético Stats on Tour. Entonces, invito a la gente que entra a darnos un vistazo y que opine. Sí, sí, yo también invito, me uno a esa invitación, aunque obviamente tú tienes más influencia que yo, Sí, pero yo me he metido también pues, por curiosidad, por ver lo que contáis sobre el Atlético, cómo lo vivís, cómo lo hacéis, si yo puedo aprender, que eso siempre es importante, el poder aprender de cada experiencia. Y me ha gustado lo que hacéis, porque en un día como hoy, en el que estamos grabando el día después de la eliminación del Mundial de Clubes del Atlético, pues el contenido no es en plan
solamente culpar al árbitro En o decir absoluto. que qué mala suerte caer con 6 puntos. Que los árbitros han perjudicado al Atlético, eso es indiscutible, y que el Atlético ha caído con 6 puntos cuando lo normal con 6 puntos es pasar, también es indiscutible. Totalmente. Pero no se queda en la superficie. Totalmente. O sea, vais más allá, habláis de lo que todo el mundo que intenta bajar el balón al pasto ve, de los problemas estructurales que tiene el Atlético, de las carencias, de tampoco el Cholo es intocable, o sea, se puede Por equivocar en un supuesto. planteamiento y no por ello eres madridista ni nada por el estilo. Tal cual. Me ha Es gustado el que, enfoque. sí, sí, es que realmente eso fue lo primordial del directo de hoy, ¿no? Que creemos que el planteamiento de Simeone no fue el adecuado y mira, todos en Atlético Stats o casi todos somos mucho listas, o por lo menos yo voy a hablar por mí, yo soy mucho lista, pero soy el primero en decir, oye, Simeone ayer se equivoca, yo creo que el 11 no es el adecuado para este tipo de contextos donde tienes que marcar 3 goles y el planteamiento creo que de inicio no era el que tocaba. Y por eso no se me van a caer los anillos, ni por eso voy a dejar de ser cholista, ni nada en absoluto. Simplemente doy mi opinión de la manera más objetiva posible, con una crítica constructiva, respetando, sin faltar al respeto absolutamente a nadie, y escuchando a mis compañeros y rebatiendo lo que podamos opinar cada uno. Es así. Y sientes que tú como futbolista y como también opinador y atlético en redes sociales, pues participas mucho y cada vez recibes más interacciones. Yo he observado que tú por Twitter pues tienes bastantes interacciones. ¿Sientes que a la gente le cuesta distinguir entre ser atlético y ser crítico? Es decir, parece como que tienes que comulgar con ruedas de emplino. Todo. Si pones, ayer tuvo que jugar Coque en vez de Gallagher, o Griezmann no tendría que haber sido titular contra el Paris Saint-Germain. Es como que muchos atléticos se te echan encima o tienen ese deje de tú no eres auténtico o no sé qué, como que se admite más la discrepancia de opiniones, ¿no? No sé si tú has tenido esa percepción. Hay un poco de todo, también te digo, en comparación con otras cuentas de Twitter, la mía no es que sea muy grande, sí que es cierto que a día de hoy poco a poco pues va creciendo mi cuenta, voy teniendo más interacciones con la gente y sí que hay gente que pues está de acuerdo con lo que digo yo y luego en un porcentaje más pequeño quizá que me rebata lo que yo pongo, ¿no? Pero no he notado en excesivo el hecho de que yo pueda criticar algo de Simeone o de algún jugador y que me tachen de anticholista o demás. Creo que ya te digo, yo tengo una cuenta de 1.200, 1.300 seguidores, tengo 1.250 ahora, si no me equivoco, Sí, y sí que es cierto que cada vez hay alguna interacción de hate, por así decirlo, sí. pero no va más allá, es un porcentaje muy pequeñito y ya te digo, y si hay alguien que me rebate, yo trato de contestar con buenos modales, de buena forma y tratando de dar mi opinión, pero sin entrar en ningún tipo de polémica, no paso de ese tipo de situaciones porque creo que no son nada positivas. Sí, no son edificantes y yo creo que es lo que hay que hacer, porque seguramente yo discreparé con muchas cosas de las que pones o con algunas cosas, pero Sí, una cosa es discrepar y otra cosa es tachar al otro de que por no estar de acuerdo un día con el Cholo ya no es atlético, que yo pero es lícito discrepar, o sea, totalmente. O sea, si yo pongo un tweet y tú discrepas con el contenido de mi tweet, no pasa absolutamente nada, es totalmente entendible y respetable. Yo, pues, si creo que puedo contestar de una forma educada o dando mi sí, opinión a lo que tú me dices, lo haré o sea, sin mayor problema. O sea, creo que es algo natural el poder tener diálogo, aunque sea por escrito, nada más allá. está claro. Está claro. Muy bueno el hashtag de cuidado que generasteis ahí en Atlético Cuidado. Stats. Yo confieso eso, que nunca llegué a creer del todo porque me olí la tostada como está el Ya, Atlético ya. actualmente, pero bueno, yo dije que cuidado en vez de cuidado. Que es pobrecillo Julián, pobrecillo Oblak y pobrecillo el aficionado que se ilusiona lícitamente porque es su equipo, Sí. porque lo siente en el corazón y luego pues su equipo, por diferentes circunstancias que sería muy amplio de analizar, no le corresponde. Así que para mí, en vez de cuidado, fue cuitado. Pero nada, eso solo lo entendemos los que sabemos, aunque yo solo lo chapurreo, pero gallego o portugués. Tú eres de allí. Galleguiño, sí, un poquito gallego, sí. Cuidado, Sí, sí. Bueno, cuidadiño. nada, un poco hater también en ese sentido de decir, en vez de cuidado, cuitado. Así que nada, tú, gallego, ya entroncando con lo que es tu trayectoria como futbolista, aunque siempre lo de Atlético también va al mismo De la nivel, mano. que va de la mano, pues tú te formaste en la cantera del Celta y luego sí que he notado que aparte de estar en Celta y Pontevedra, que tienen rivalidad, aunque obviamente están separados por varias categorías y más que lo han estado hasta esta temporada que subió el Ponte,
Aparte de esto, tú has tenido una gran vinculación con Baleares, es decir, ahora estás en el Andratx y ya estuviste en el Real Mallorca B. ¿Cómo se da eso? Sí, pues mira, todo es cuando yo estoy en la etapa de juvenil. El juvenil lo divides en 3 años. Pues cuando yo era juvenil el primer año estaba en el Celta, en juvenil nacional, hice muy buena temporada, la verdad. Me promocionan al División de Honor, siendo juvenil de segundo año, pero bueno, por diferentes circunstancias, en pretemporada me lesiono, me rompo el dedo meñique del pie de un pisotón y bueno, estoy apartado un tiempo del terreno de juego y cuando quiero volver el equipo ya inició la liga y está con velocidad de crucero y era muy difícil entrar en dinámica. Estuve 8 o 9 partidos sin convocar en la grada, siendo juvenil y demás, y creo que es algo que no es fácil de llevar, ¿no? Al final eres un crío, tienes 16, 17 años y no sabes muchas veces cómo gestionarlo. Tomé la decisión de salir cedido ese año y me fui cedido al Alondras, el equipo de mi pueblo, donde jugaba en la misma categoría, en División de Honor, donde acabé debutando en tercera división, lo que me permitió que me firmase el Mallorca siendo juvenil de tercer año. Me ofrecen un contrato de 4 años y me fui para allí. Entonces, aquí en Mallorca, que ahora mismo es donde estoy haciendo la entrevista, pues juego en el División de Honor del Mallorca. Hay la pandemia del COVID, nos pilla. Y al año siguiente, pues por las diferentes situaciones, tanto personales mías como el club, me dicen que no hay sitio en el filial, que tendría que salir cedido. Me quedo en Mallorca, en el Santa Catalina Atlético. Y ya te digo, en esa época también empecé la universidad, empecé a estudiar aquí, conocí a mi pareja actual en la carrera y también es algo que pues tengo ciertos lazos aquí en Mallorca y creo que de una forma u otra, además del fútbol, por mi vida personal también he echado raíces y por eso me vincula de cierto modo mi vida a Baleares. Buena tierra para vivir. Mi padre estuvo allí haciendo la mil y dijo que a punto estuvo de quedarse. Sí, sí, aquí se vive muy bien. Ahora sí que es cierto que en verano hay muchísimo calor y yo no es algo que lleve muy bien, pero durante el resto del año, ya te digo, se vive de maravilla, un buen clima, buena gente. La verdad es que no me puedo quejar, perdón, de absolutamente nada de Mallorca. Luego es verdad que también estuviste en el Teruel y que también volviste al Pontevedra, que es donde a mí me empieza a sonar tu Sí, nombre futbolístico, porque en el Pontevedra de Yago Iglesias estás peleando por el ascenso contra mi Zamora en la temporada 2023-2024, que ahí me decías tú de broma, bueno, estuve calentando mucho banquillo, no tuviste uf, tantísimo protagonista, tú eres, hay que decirlo, lateral o central, vienes de una sí. temporada muy buena con el Andratx, antes de eso el Pontevedra de Yago Iglesias. ¿Cómo recuerdas esos partidos Pontevedra-Zamora? Yo siempre digo que era la guerra de los mundos, era una especie de Guardiola como Simeone, pero en el barro. Pues la verdad es que, si te soy sincero, bueno, lógicamente el Zamora era nuestro rival directo, el rival a batir. Además estaba el morbo de que Yago Iglesias la temporada anterior había estado en el Zamora, si no me equivoco, ¿no? Sí. Por lo tanto, sé que había tensión, tanto de un lado por Yago como por el lado de la afición del Zamora, que creo que no terminó la cosa muy bien. Y me acuerdo especialmente del partido de ida, que ganamos, no sé si fue 0-3, 0-4. 0-4. Y Yo del de vuelta, 0-4 1-3. y luego el de vuelta. Pero me acuerdo del de ida que había esa tensión que decía yo, joder, pero esto va más allá, ¿sabes? Y de hecho, que yo ese día estuve en el banquillo, nosotros salíamos por el túnel de vestuarios y aficionados del Zamora a mí me decían, ya veréis ya con Yago, ya veréis ya, que este es un burro, tal, ¿sabes? Me decían cosas así, ¿no? Y yo decía, joder, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Yago aquí, no? Pero bueno, al final ese partido pues nos salió todo, ganamos y en la Sí, vuelta sí que sí. es cierto que ya íbamos con la idea de lo que había pasado en la ida. Sabíamos que el Zamora iba a venir muy fuerte, que iba a querer revancha, porque al final les hicimos daño en su casa, jugamos muy bien, 0-4, y al final fueron ellos los que nos dieron para el pelo, 1-3, en un partido que recuerdo que fueron infinitamente superiores y que fue un varapalo duro para nosotros, la verdad, porque no sé si con esa victoria nos poníamos líderes o nos distanciábamos del Sí. Ourense, que era el que iba por detrás también, y fue difícil, pero sí, fue curioso esos dos enfrentamientos con el Zamora. Y Yago Iglesias os decía algo de, bueno, como en rueda de prensa llegó a insinuar, el Zamora solo juega patapum para arriba, tiene dos jugadas muy simples y ya está, es lo que hay que estar Bueno, atento, ¿no? alguna cosa diría. Yo, de la que me acuerdo, es que decía antes del partido que yo, por ejemplo, no soy partidario en absoluto de echar por fuera, por así decirlo, ¿no? O de... No sé concretamente cómo explicarlo, pero Yago, por ejemplo, decía,
en Zamora vamos a llegar 0-3 y para casa. Yo decía, coño, pero tan confiado está, ¿sabes? No me gusta mostrar esa... No sé cómo explicarlo, no sé si es falta de modestia o qué, pero Yago en ese aspecto confiaba mucho en nosotros y confiaba que lo íbamos a hacer muy bien contra el Zamora y él decía, pues vamos a ganar 0-3 y nos vamos para casa. Antes del partido yo decía, joder, como no sé de esto, ¿qué va a pasar? Pero sí, la situación fue así curiosa, la verdad. Qué grande. Al final fue 0-4. Era un partido el de ida en el que el Zamora llegaba con 6 partidos, 6 victorias y 0 goles en contra, que fuimos noticia nacional porque batimos el récord de victorias con portería cero, que no lo había hecho nadie. En ninguna categoría tenía tal registro brutal. Y Y este llegasteis año lo vosotros, igualó el Andratx, ¿eh? Este año el Andratx lo igualó con 6 victorias consecutivas pero no al también. principio Pero de no, liga. no, a final. Claro, es que esto se dio todo, o sea, principio de liga con el Mister Movilla, que es el cholo de los equipos modestos, y que principio de liga, 6 porterías a 0, 6 victorias. Y llegó el Pontevedra y tas, en todo lo Sí. digo, pero muy curioso lo que cuentas de Yago Iglesias, de cómo transmitías esa confianza. Cada entrenador es un mundo. Bueno, yo podría desvelar algún off the record en sentido contrario de Movilla, no lo voy a hacer, pero Movilla es más del 0-1. Decía 0-1 y para casa. Sí, No, sí, eso no lo hemos derrocha visto también, goles. ¿eh? Y Yago Iglesias, ¿qué tal? ¿Lo ves llegando al fútbol de arriba? ¿Qué tal fue tu trato con él? Bueno, Yago, pues creo que es un entrenador que tiene un conocimiento del fútbol enorme y creo que lo transmite muy bien. Es una de las cosas que Yago más me sorprendió, que tiene mucha labia la forma de comunicar, ¿no? Llega al jugador. Sí que es cierto que, pues, por mi situación personal, al final yo, pues, estuve muchos partidos sin jugar, sin participar y mi relación con él, pues, era cordial y nada más allá. Sí que creo que, bueno, si sigue progresando, ahora firmó por el Lugo Sí. de Primera Federación. Yo creo que de una forma u otra podría llegar al fútbol profesional. Además, una de las cosas que más me sorprendió de Yago es que le echa muchas horas, le dedica mucho tiempo al fútbol, al análisis, le encanta el análisis de vídeo a Yago, me parece un enfermo de eso. Y la verdad es que, bueno, creo que tiene las condiciones para llegar al fútbol profesional y, bueno, este año tiene una buena oportunidad para ello con un equipo como es el Lugo, que tiene 10 años en segunda división, hace relativamente poco. Y creo que, bueno, a ver qué tal se le da. Yo, sinceramente, siempre le deseo lo mejor porque, bueno, al final nunca se sabe en el mundo del fútbol. Yo creo que siempre hay que acabar bien con todo el mundo. Y pese a que yo no haya jugado mucho con él y demás, yo creo que él, a mí, por ejemplo, creo que nunca me puede reprochar nada y creo que así me lo hizo ver a final de temporada cuando nos despedimos ahí del Pontevedra, porque, bueno, creo que pese a no jugar nunca monté ningún follón ni monté ningún problema, traté de ser lo más profesional posible y creo que él, de cierta forma, pues lo agradeció. Bueno, pues está bien tener un trato cordial. Yo no me esperaba que fuera a recalar ahora en el Lugo. Me sorprendió ese movimiento. Pensé que si se iba del Pontevedra era porque tenía algo más, entre comillas, potente, que luego hay que verlo sobre el campo. Pero el Lugo parece que tiene ganas de invertir y de pelear por ser una de las revelaciones. Yo creo que puede ir un poco de tapado esta temporada en el Sí, grupo puede 1 de ser. Primera Federación. A ver lo que ocurre. Y los que vais de tapados, pero habéis hecho una temporada espléndida, me lo ponías ahí votando, voy a rematarlo para que darte la oportunidad a ti de explayarte con el Andratx, porque habéis cuajado una temporada extrañísima, pero con el mejor final de boca posible, porque mejor sabor de boca final posible, porque al principio estabais hundidísimos en el fondo de la clasificación, en ese grupo 3, en ese grupo de los catalanes y los baleares y los valencianos de Segunda Federación, y de repente empezáis a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. El punto de inflexión yo creo que pudo ser el 1-1 en el campo de Sabadell cuando debutaba el gran David Movilla en el banquillo arlequinado. Y a partir de ahí, un final de temporada increíble que en situación normal, si no hubierais estado tan hundidos en la tabla, os habría metido en playoff. Sí, pues una temporada curiosa, la verdad, porque las circunstancias, sobre todo en la primera vuelta, fueron muy difíciles. No nos salía prácticamente nada. Recuerdo que la primera victoria que tuvimos fue en la jornada 9, en la jornada 10. Llegamos a hacer 3 de 27 puntos, o sea, fue muy duro. Me acuerdo que inevitablemente al final cada uno pensaba, por lo menos voy a hablar por mí, que íbamos a descender, ¿sabes? Ya decías tú, joder, empezando así va a ser muy difícil salvar la categoría, pero al final el equipo se reforzó muy bien
en Navidad, hubo buenos refuerzos. Creo que también el hecho de haber empezado mal hizo que el grupo se uniese y a nivel colectivo fuésemos una piña para diferentes situaciones. Y en la segunda vuelta crecimos mucho. Puede ser que el partido contra el Sabadell haya sido un punto de inflexión porque empatamos 1-1 allí cuando las cosas estaban muy complicadas y a raíz de ese partido empezamos a ganar y cosechamos 6 victorias consecutivas cuando estábamos a 7, 10 puntos de la salvación y la verdad es que fue brutal y ya te digo, al final cuando entras en esa dinámica de victorias de forma tan seguida, te llegas a creer que ganas por inercia, ¿no? Al final creo que ganar hace que todo el mundo esté contento, hace que todo el mundo esté positivo y suma mucho de cara a poder conseguir y cosechar buenos resultados. Y ya te digo, si la liga llega a durar 3, 4 jornadas más, seríamos serios candidatos al playoff porque nos quedamos a 6 puntos, si no me equivoco, cuando llegamos a estar a lo que te decía ahora, casi 10, 12, 13 por debajo de la salvación. O sea, yo lo que viví este año fue un auténtico milagro, un hito histórico. Desde luego. Y además contribuyendo, jugaste casi todo de titular, de los 34 partidos creo que son 30. Estuviste muy bien porque siendo defensa marcaste 4 goles y todos estáis muy contentos porque acabas de renovar. ¿Cómo se presenta la próxima temporada? Pues sí, la verdad es que, pues mira, la temporada se presenta con ilusión, lógicamente, cuando empiezas de nuevo siempre tienes la ilusión para hacer cosas bonitas y la verdad es que al final aquí en el Andratx encontré un sitio donde poder disfrutar del fútbol, que era algo que había perdido de cierta forma en los 2 años anteriores y jugar diferentes partidos de mucho nivel aquí en este grupo contra equipos de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y demás, pues son equipos potentes y se disfruta compitiendo y pude ayudar al equipo con 4 goles, que al final creo que es una cifra muy buena para un defensa. Y la verdad es que estoy contento porque yo quería renovar, quería quedarme aquí en Mallorca, tener un poquito de estabilidad en mi vida y seguir eh, poder compaginar lo que es el fútbol pues con mi hobby, con Atlético Stats y sobre todo con el trabajo de profesor. Por lo tanto, no puedo estar más feliz. El que es una institución allí es Contreras, que lleva ya muchísimos años en el club y cuando peor iban las cosas nadie dudó de él esta temporada. No, no, en absoluto. Al final, José, pues mira, lleva 7, 8 temporadas ya en el Andratx, aquí todos le quieren muchísimo. Consiguió ascender al equipo de preferente a tercera, de tercera a segunda de federación. Tuvo una bajada de vuelta a tercera, pero volvió a ascender al equipo. Por lo tanto, aquí confiaban plenamente en José y si el barco se iba a hundir, se iban a hundir con José. Y creo que es algo muy bonito porque al final se transmite esa fidelidad, ¿no? Y esa pasión que pueden tener tanto José por el Andratx como lo que engloba el Andratx por José, ¿no? Entonces creo que es algo muy bonito y a destacar. Pues es el Simeone del Andratx en el Sí, sentido sí, de sí. permanencia, de estar mucho tiempo en un mismo club y de que no importe que vaya bien o vaya mal, que él siempre va a continuar. Bueno, pues Javi, ya el árbitro va a pitar el final, como suelo decir, cuando Sí. Zoom nos pone la hora. Simplemente te vuelvo a dar las gracias, ha sido muy amena la charla, espero que te lo hayas pasado bien y oye, te animo a repetir. Como profesor, simplemente no te pediré una nota exacta para no andar con decimales, pero ¿apruebas esta charla que hemos tenido para poder repetirla o qué? Sin duda, se repite cuando tú quieras. Y se repite no porque ya es suspenso, sino porque ha sido muy buena. Vale, vale. Y nada, la verdad que darte las gracias por esta charla que hemos tenido. Yo la he disfrutado y ya sabes, repetimos cuando tú quieras y hablamos de lo que a ti te apetezca, que ya sabes que a mí también me gusta hablar. Pues genial, se nota y muchísimas gracias. Cuando el Atleti sea noticia o cuando Javier Melo sea noticia o cuando el András sea noticia, aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias, un Fantástico. abrazo y a ver si hay suerte con el Atleti y con el András. Javi, un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Que vaya bien. Chao, Chao. chao.